Oh, yo soy un gran admirador de Javier Milei. Quiero decir, wow, él me parece magnífico. Me siento honrado de que me haya mencionado a mí junto a Hans Hermann Hoppe, Murray Rothbard y algunas otras personas como anarcocapitalistas cercanos a él. Y no hace falta ser feminista para afirmar eso. Toda persona decente está en contra de las violaciones. Pero la idea de que los hombres explotan a las mujeres es simplemente absurda. Por eso ambos critican al libertarismo, porque si fuéramos coherentes tendríamos que elegir entre libertad económica y libertad personal. Nosotros estamos a favor de ambas cosas. No hay almuerzo gratis. Hola, hola, hola gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de No hay almuerzo gratis. Me cuesta creerlo, pero es cierto. Ese señor no es un holograma, no es una imagen generada por inteligencia artificial, es Walter Block. Está con nosotros el gran Walter Block. Para los que no están familiarizados con su obra, vamos a presentarlo leyendo un poquito su página de Wikipedia, que me parece que es correcto lo que dice. Si querés traducir un poco... We are just introducing you right now. Economista estadounidense de la escuela austríaca, un importante teórico del anarcocapitalismo, discípulo de Murray Rothbard, es considerado en la actualidad uno de los más destacados representantes del libertarismo de línea austríaca, ha escrito numerosos artículos y libros en defensa del libre mercado y la libertad individual, es miembro distinguido del Instituto Mises, con sede en Estados Unidos, y del Mises Institute de Canadá, en los cuales realiza conferencias y seminarios, además catedrático de Economía de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans. Procedo entonces. Le cuento, señor Block, una infidencia. Yo cuando el desánimo me gana, miro esa foto de usted con Rothbard cuando eran prácticamente los únicos libertarios en todo el mundo. Eso me devuelve la esperanza. Usted ya en aquel entonces abrigaba, por así decir, la esperanza de que estaban sentando las bases de un movimiento que iba a crecer tanto como efectivamente creció. Bueno, conocí a Murray Rothbard, si no me equivoco, en 1965 y quedé asombrado e impresionado. Y fue simplemente maravilloso. Fue mi mentor, mi amigo, mi gurú y mi colega. Él es la persona que más influencia intelectual ha tenido en mí. Así que estaba encantado de estar cerca suyo. La escuela austríaca, a mí me da la impresión de que te hace pasar por un proceso así como de momentos sucesivos, momentos de iluminación. Y esto es algo que lo vuelve a uno cada vez más humilde. ¿Usted cree que la gente inteligente, pero que rechaza la escuela austríaca, lo hace principalmente por arrogancia o por qué? Wow, esa es una pregunta difícil. ¿Son arrogantes quienes rechazan la economía austriaca? Bueno, algunos de ellos lo son, porque siempre habrá gente arrogante, por lo que estoy seguro de que algunas personas arrogantes rechazan la escuela austriaca, pero no creo que sea un requisito ser arrogante para rechazarla. Estimo que entre los economistas el 1% son austriacos y 99% no lo son, así que sería algo arrogante de mi parte decir que todos los demás son arrogantes. Muchos nunca han oído hablar de economía austriaca. Y por otro lado es difícil rechazarla si nunca has oído hablar de ella. De las personas que han oído hablar de ella, a algunas simplemente no les gusta, y yo no diría que son arrogantes por eso. Sí podría decir que están equivocados, pero porque creo que la economía austriaca es acertada. Había un artículo escrito por Sherwin Rosen, un famoso, o al menos destacado economista, de la Universidad de Chicago. No recuerdo el título exacto de su artículo. Era algo así como: ¿hay lugar para la conexión entre la economía austriaca y la mainstream? Él afirmaba que no. ¿Por qué? Porque según él, todo lo bueno que ha habido en la escuela austriaca ya ha sido incorporado por la economía mainstream, y el resto es todo erróneo, por lo que no habría más ganancia de algún intercambio o interacción. Y luego, su evidencia de que la economía austriaca era innecesaria era que hay muy pocos economistas austriacos y que la mayoría de las personas son keynesianos convencionales o monetaristas o algo así. Y quiero decir, esto es claramente un error. No es algo votable. En un momento dado, todos los físicos y astrónomos pensaban que el Sol giraba alrededor de la Tierra, no al revés. Todos pensaban que la Tierra era plana. Entonces, aunque una mayoría comparta una visión, aún así podría estar equivocada. No puedes determinar la verdad basándote en un voto democrático. Así que lo que hicimos mis coautores y yo fue escribir una refutación, una especie de reducción al absurdo de su tesis, y dijimos: mira, ¿quieres un criterio objetivo para la verdad? Cada vez que ha habido un debate entre los economistas austriacos y el mainstream, el que ha publicado en último lugar tiene razón. Me alegro de que te rías de esto, porque es igualmente absurdo, ya que alguien pudiera haber muerto antes de responder,
o alguien podría haber considerado que no merecía la pena siquiera hacerlo al leer algo muy estúpido. Pero claro, esto es una reducción al absurdo, y él abrazaba un criterio objetivo que era una especie de voto democrático, así que aquí teníamos otro. Se han dado unos 150 debates entre economistas austriacos y mainstream, y descubrimos que en 90 de ellos el último en responder era un austriaco, y señalábamos la conclusión de que, bajo esa lógica, la posición austriaca sería correcta, lo cual es absurdo al mismo nivel. Pero esto es un intento de demostrar que si aplicas este tipo de lógica, puedes extrapolarla y poner de manifiesto el absurdo. Ahora, yo sí creo que los austriacos están en lo correcto, pero no porque seamos los últimos en responder algo, y tampoco que estemos errados porque seamos unos pocos. Quería hacerle una pregunta muy rápida, pero primero quería agradecerle por leer mi ensayo. ¿Por qué piensa usted que Hans Hermann Hoppe no debatió con usted, sino que decidió atacarlo personalmente con respecto al tema del ataque de Hamás a Israel? Esa es una muy buena pregunta y he estado desconcertado sobre eso. Hemos sido amigos y coautores durante quizá 35 a 40 años. No soy historiador, no recuerdo la fecha. Supongo que podría buscar cuándo lo conocí por primera vez. Lo considero brillante. Considero su fundamentación de la moral simplemente magnífica, como una forma de establecer la génesis del libertarismo. Y creo que ha hecho magníficas contribuciones no solo a la economía austriaca, sino a toda la teoría libertaria. Es un magnífico erudito y estoy orgulloso de haber sido su amigo y coautor. Yo sigo considerándome su amigo. Él ya no se considera mi amigo, pero yo sigo siendo su amigo. Supongo que soy mucho más indulgente que él. Quería preguntarte sobre eso porque mencionaste que pensabas que era poco caritativo. Murray Rothbard estaba casado con una mujer cristiana, ¿verdad? Usted está casado con una mujer cristiana. Yo estoy casado con una mujer cristiana. Ahora me parece que la ética cristiana, si lees las escrituras cristianas, dice que debes perdonar a tu prójimo 70 veces 7 antes de llevarlo ante el juez, y por eso me chocó un poco que alguien que se supone que ha sido un amigo tuyo te describa como, citando a Hoppe, un monstruo sediento de sangre. Bueno, supongo que soy mejor cristiano que él. Soy judío, pero ya saben, nosotros comenzamos antes que los cristianos. Jesús era uno de nuestros muchachos. No lo odio. Creo que cometió un error. No me importaría si él no estuviera de acuerdo, y hemos estado en desacuerdo en muchos temas. Discrepábamos en inmigración, discrepábamos sobre esclavitud voluntaria, pero siempre fue de manera amistosa, y sabes, tú escribes esto, yo escribo aquello, y yo me refería a él como un amigo erudito, o un académico, o algo así, y él correspondía de la misma manera, y nos llevábamos bien. Quiero decir, solo porque no estés de acuerdo no significa que estés, ya sabes, chocando. Usted ha mencionado que es judío. ¿Qué les diría a quienes atribuyen su análisis del conflicto entre Israel y Hamás a un sesgo a favor de su propio grupo? Yo diría que su posición es errónea. Si se tratara de marcianos contra venusianos, es decir, personas de Marte y personas de Venus, y hubiera este debate entre los venusianos y los marcianos, sería exactamente igual. Así que para mí, de haber un sesgo, es inconsciente, y probablemente me esforzaría al máximo para no dejarme llevar por él. Lo que yo intento es tratar de aplicar la teoría libertaria a todo tipo de cosas. Trato de aplicarla al aborto, trato de aplicarla a la inmigración, trato de aplicarla a la esclavitud. Cualquier cosa es válida para aplicar el libertarismo. También lo es el tema de Israel contra Hamás. Así que mi afirmación es que, en base a principios libertarios, Israel está en lo correcto y Hamás está errado. ¿Qué principios libertarios? Bueno, hay dos principales. Uno es el principio de no agresión. No se debe iniciar la violencia contra personas inocentes, y el otro son los derechos de propiedad basados en la apropiación original. Y creo que en relación a ambos principios, Israel tiene razón y Hamás no. Y desearía que Hans se hubiera limitado a argumentar su posición en lugar de llamarme monstruo sediento de sangre. Quiero decir, no hay necesidad de eso. Eso no es académico. Académico significa que presentas argumentos. Lo otro es insultar. Somos académicos, somos intelectuales, llevamos gafas, o al menos los dos que estamos aquí. Aunque no creo que Hans use gafas, pero ese es otro tema. Creo que se desvió del camino de la erudición, y pienso que esa no es la forma de llegar a la verdad. En Argentina tenemos un presidente que se autodenomina anarcocapitalista, quizás el primero en la historia de la humanidad. Hay gente que ve esto como un contrasentido. ¿Qué opina usted? Oh, yo soy un gran admirador de Javier Milei. Quiero decir, wow, él me parece magnífico. Me siento honrado de que me haya mencionado a mí junto a Hans Hermann Hoppe, Murray Rothbard y algunas otras personas como anarcocapitalistas cercanos a él.
Ahora bien, nadie es perfecto. Él no puede hacer todo lo que quisiera. Si pudiera hacer exactamente lo que quiere, lo haría un poco diferente. Él está en un contexto particular, debe lidiar con un Congreso, y él no es un dictador. Así que estoy encantado con mi ley. Quiero decir, la idea de que sea favorable a la libertad, incluyendo la libertad económica, es simplemente algo magnífico. Así que soy un gran admirador suyo. Y bueno, ciertamente no es un anarcocapitalista perfecto. Y la razón principal es que no puede serlo porque tiene ataduras. No puede simplemente hacer lo que quiera. Si pudiera hacer todo a su modo, lo haría mejor, pero está haciendo lo mejor posible en su contexto. ¿Qué le diría usted a los anarquistas, entre comillas, puristas, que consideran que es una concesión inaceptable esto de buscar que el Estado sea más pequeño, ¿sí? Y también a los que creen que cuanto peor estamos mejor, porque supuestamente de esa manera la gente realmente siente el malestar y entonces es lo único que puede despertarlos y hacerlos rebelarse? Bueno, yo diría que se están contradiciendo. Creo que la mejor manera de llegar al libertarismo es actuar como un libertario. Y ese otro discurso señalaría que la mejor manera de llegar al libertarismo es rechazarlo. Lo que quiero decir es que si quieres ser un libertario, actúa como tal. Ahora bien, yo tengo el pensamiento, el juicio y la creencia de que el libertarismo no solo es justo y virtuoso, sino que también es pragmático y utilitarista. Por lo tanto, si lo usas como una brújula, saldrás mejor en la práctica que si rehuyes del libertarismo y violas el libertarismo para promover el libertarismo. Daré un ejemplo. Los marcianos envían un mensaje que reza: a menos que mates a Joe, una persona inocente, nosotros volaremos el mundo entero. Bueno, este sería el tipo de argumento que usaría gente así. Así que yo les digo, si eso ocurriera y realmente creyéramos que los marcianos volarán todo matando a todos en el proceso, yo mataría a Joe. Pero luego yo querría que el resto de ustedes me metieran en la cárcel y me ejecutaran, porque ese es el castigo correcto para alguien que mata a un inocente. Digamos que luego los marcianos envían otro mensaje, diciendo que si me ejecutan, aplicando el libertarismo, también estallarán el mundo. Bueno, ahora podrías argumentar una divergencia entre el libertarismo y el pragmatismo. Pero mira al extremo que tienes que llegar. Tienes que inventar marcianos que estén determinados, todopoderosos y decididos a arruinar el libertarianismo. Ok. Así que si tienes marcianos que son así, entonces mi instinto, mi pensamiento es incorrecto. Pero fuera del escenario de los marcianos locos, la mejor manera de promover el libertarismo es de hecho promoverlo, en lugar de violarlo. Y la forma de promover la libertad es reducir el tamaño del gobierno, no agrandarlo. Quería preguntarte sobre eso. ¿También eres canadiense? Tengo doble ciudadanía de Canadá y Estados Unidos. Así que conociste a Mises. No me gusta presumir, pero estreché la mano de Mises. Luego, nunca me la lavé, así que está un poco sucia. Así que si me das la mano, canalizas a Mises. ¿Conociste a Ayn Rand? Oh, Ayn Rand fue quien me convirtió al libertarismo. ¿Conociste a Hayek? Jugué al ajedrez con Hayek, y mi forma de ganar es diciendo, hey, mira eso, y luego tomé su reina y gané. ¿Y conociste a Murray? Murray era un amigo mío. Pero también eres canadiense. Quisiera preguntarte, ¿conociste a Conkin? Claro que me encontré con Ya. Conkin varias veces en Estados Unidos. Creo que antes estaba en Canadá, Nathaniel Brandon era un canadiense que llegó a los Estados Unidos igual que Conkin. Claro que conocí a Conkin. Mira, tengo 83 años, llevo en el movimiento libertario desde el 62 o el 63. He conocido a mucha gente porque soy mayor y he estado en el movimiento libertario durante mucho más tiempo. Pregunta. Aparentemente nos estamos volviendo cada vez más estúpidos. Esto, según muchos estudiosos de este asunto, parece ser el caso. ¿Esto usted considera que es reversible o vamos hacia un futuro como el que se describe en la película Idiocracia? Creo que hay esta cosa llamada el efecto Flynn, que indica que el IQ está subiendo. Ahora está bajando. Lo llaman el efecto Flynn invertido. Oh, ¿en serio? Bueno, no estoy seguro. No soy un experto sobre en qué dirección va el IQ. Hay personas que se especializan en ese tema. Mira, hay variaciones en el coeficiente intelectual. Y mucha gente dice, bueno, tenemos que cerrar la brecha entre diferentes grupos que tienen diferentes IQ. Y creo que Charles Murray y Richard Herrnstein escribieron un libro muy bueno, La curva de Campana, donde mencionaron que el IQ es algo como 70% de biología y 30% de experiencia. Y soy un gran admirador de Charles Murray y Richard Herrnstein. Y hay muchos otros libros, pero ciertamente ese también. Pero no soy un experto en si el IQ está subiendo o bajando. Pensé que estaba subiendo, pero si me corriges, puedo aceptar esa posibilidad. En general, el péndulo de la historia va de un extremo al otro, ¿no? Y no se detiene. Los hombres racionales
poco pueden hacer más que verlo pasar, ser testigos de esto. ¿Usted cree que esta vez vamos también hacia un nuevo extremismo? Bueno, me gusta la idea del péndulo que oscila. A veces nos movemos hacia una mayor libertad y a veces en la dirección contraria. Y no soy ni pesimista ni optimista al respecto. No creo que nos estemos dirigiendo hacia un desastre total, que todos moriremos en una guerra nuclear. Por otro lado, no veo que la libertad y la libre empresa se impongan. Creo que la idea del péndulo es bastante acertada. Nos movemos más hacia la libertad y luego lejos de ella. Tenemos a Milei en Argentina, eso es sin duda un paso en la dirección correcta. Y si, ¿cómo se llamaba? Kamala Harris gana, será un paso en la dirección incorrecta. Y creo que mirando hacia atrás en la historia, eso es lo que ha sucedido. Hemos tenido buenos años, malos años, buenas tendencias, malas tendencias. El movimiento libertario en los Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Libertario obtiene cerca del 1 o 2% de los votos, pero según ciertas encuestas, alrededor del 20% de la gente es libertaria. Si tu definición de libertario es un poco más amplia, o sea, personas que quieren reducir el gobierno y tener más libre mercado, y también eliminar los crímenes sin víctima relacionados con las drogas, la prostitución y la pornografía, entonces aproximadamente 20% de la gente es libertaria. Cuando conocí a Murray Rothbard en 1963, le pregunté, ¿cuántos libertarios hay? Él dijo, 25. ¿25? ¿Cuántos libertarios hay ahora gracias a Ayn Rand y Ron Paul? Mi mejor estimación son 25 millones. ¿Estaría de acuerdo con abolir los impuestos, incluso si el Estado, con su legislación y su monopolio en la resolución de conflictos, persistiera? ¿Estaría de acuerdo en que ya no se financie el Estado de manera forzosa, sino solo con contribuciones voluntarias? Permítanme terminar la pregunta anterior, y luego responderé a eso. Así que hemos pasado de 25 a 25 millones, lo que porcentualmente es un aumento gigantesco. Sin embargo, en ese momento, ¿cuántas personas había en la Tierra? 3,000 millones. ¿Cuántas personas hay en la Tierra ahora? 8,000 millones. Y así hemos pasado de 25 a 25 millones, un aumento de 25 millones aproximadamente, pero los no libertarios han pasado de 3,5 mil millones a 8,000 millones. Así que porcentualmente vamos bastante bien, pero en números absolutos estamos muy por detrás. Esta es una forma de ver hacia dónde se dirige el péndulo. Ahora, disculpa, solo quería terminar mi comentario sobre eso. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿deberíamos reducir todos los impuestos? ¿Sí? Pero, ¿estaría de acuerdo con la abolición de los impuestos, incluso si el Estado siguiera existiendo? Bueno, no sé cómo puede existir el Estado sin impuestos. Supongo que podrían financiarse solo con la creación de dinero, pero ciertamente como anarcocapitalista libertario me adhiero al principio de no agresión, y cada vez que alguien se acerca a ti y te exige dinero que no has consentido pagar, es un robo y nadie ha consentido pagar impuestos. Yo no firmé ninguna constitución, así que eso es un robo por definición, y me opongo al robo, ya sea realizado por un ladrón, un terrorista o un gobierno, que es todo lo mismo, al menos en el contexto de ciertas definiciones. Con respecto al desplome de la natalidad, ¿usted cree que se asocia necesariamente a un pesimismo generalizado o es un inevitable efecto secundario de la abundancia en la que vivimos? ¿A qué lo atribuye usted? Bueno, creo que la tasa de nacimientos está aumentando, no disminuyendo. Creo que mientras más mejor. La gente es maravillosa. Estoy a favor de los seres humanos. Cuantos más personas, mejor. Y con 8,000 millones la Tierra está aún vacía. Quiero decir, si tomas un avión de Boston a Los Ángeles, al este del Mississippi, ves unas pocas luces. Y al oeste del Mississippi no hay nadie. Es cierto que Denver y Las Vegas tienen algunas luces, pero Estados Unidos está vacío. Y la mayor parte del planeta está vacía. Las tasas de natalidad están cayendo ahora, casi en todas partes, excepto en África subsahariana. Estoy a favor de más personas. Más personas significa más especialización y división del trabajo. Y más especialización y división del trabajo significa más prosperidad. Y solo espero que estas nuevas personas se adhieran al libre mercado un poco más que los del pasado. Si me permite mencionarlo, los Haredim, los judíos ultraortodoxos, tienen aún una tasa de reproducción muy alta. Sí, pero esa es la excepción. Lo que quiero decir es que esta es una tendencia inquietante y muchas personas piensan que no hay solución. ¿Tú tienes hijos, Walter? Sí, tengo hijos. ¿Cuántos tienes? Tengo 2 hijos. Creo que la tasa de natalidad necesita ser de 2,1 bebés por mujer para mantenerse estable, porque hay unos pocos bebés que fallecen. Y creo que en Japón es de 1,3 o algo por el estilo, lo cual está muy por debajo del nivel de reemplazo. En Corea es de 0,7, en Corea del Sur. En Corea del Sur, Italia y España es de alrededor de 1. Oh, wow. Bueno, eso es muy malo. Me gustaría que se pusieran manos a la obra y tuvieran más hijos. En cuanto al problema,
Creo que la mayoría de los problemas vienen debido al gobierno. Ya. Creo que si esto ya es un problema, creo que el problema es que no estamos reponiendo nuestra población. No quisiera que, algunos de mis mejores amigos son humanos. Prefiero que haya más seres humanos a que haya menos. Y creo que en el estado de bienestar las mujeres en efecto se casan con el gobierno y se vuelven dependientes del gobierno en lugar de un esposo, lo que significaría tener más hijos. Creo que este problema también es creado por el gobierno. Entonces, si tuviéramos menos gobierno, tendríamos una tasa de natalidad más alta. Así que esa es solo una razón adicional para ser libertario. A propósito de esto, en su libro La inevitabilidad del patriarcado, el escritor Steven Goldberg plantea que todas las sociedades que han existido y todas las que existen son patriarcales. O sea, que nunca ha existido el matriarcado y que esto, él argumenta, se debe a diferencias genéticas / neuroendocrinológicas entre hombres y mujeres. Entonces, ¿es el feminismo simplemente un error, así como lo es el comunismo? Oh, sí, el feminismo es una filosofía malvada. La idea de que el feminismo es una filosofía malvada no tiene que ver con, por ejemplo, existe la violación y la violación es una abominación y la violación es mala y es algo que no debería ocurrir. Y no hace falta ser feminista para afirmar eso. Toda persona decente está en contra de las violaciones. Pero la idea de que los hombres explotan a las mujeres es simplemente absurda. El argumento habitual es que hay una especie de brecha salarial, que por cada $10 que gana un hombre se supone que una mujer gana solo 7. Y que esto es porque los hombres son malvados. Esa idea es simplemente absurda. Miren, supongamos que los hombres y las mujeres tuvieran la misma productividad. Se supone que la productividad de un hombre son 10 y su salario 10, y que la productividad de una mujer es $10 y su salario de solo 7. Yo le voy a ofrecer 7,01 y tú le vas a ofrecer 7,02 y alguien más le va a ofrecer 7,03. La razón real de la llamada brecha es la especialización y la división del trabajo. Las mujeres hacen la mayor parte del trabajo de la casa, la cocina, la limpieza y obviamente la lactancia y el embarazo. Y una prueba de esto es que si tomas a personas que nunca se han casado, que no han enviudado ni se han divorciado tampoco, no existe brecha salarial. Las estadísticas que he visto, nunca obtienes 1,0, pero obtienes 0,9 y 1,1. Mientras que si tomas a personas que alguna vez estuvieron casadas, ya sean viudas, divorciadas, separadas o casadas, entonces la brecha salarial no es de 30, es más como 60. Así que aquí tenemos dos pruebas. Uno, la lógica de pagar 7,01, 7,02, 7,03, y la otra, evidencia de que no existe la brecha salarial entre los solteros. Y si existiera tal brecha salarial por discriminación contra las mujeres, ¿por qué no habría ninguna diferencia entre los solteros? Mi ejemplo favorito para ilustrar esto son Yo-Yo Ma y Usain Bolt. Yo-Yo Ma es el mejor violonchelista del mundo. Y Usain Bolt, a él realmente deberían multarlo por exceso de velocidad. Me refiero a que seguramente alcanza los 100 metros planos en 9,3 segundos, pero ¿qué tan bueno es como violonchelista? Probablemente no sea bueno en eso. ¿Y cuál es el tiempo de Yo-Yo Ma en los 100 metros planos? Probablemente no sea tan bueno porque no entrena ni realiza actividades que hacen los corredores. Entonces, si una mujer se especializa en las tareas del hogar y el cuidado de los niños, es obviamente a costa de no desempeñarse también en alguna otra cosa. Mira, cuando me preguntas, ¿tengo hijos? Tengo hijos. Y cuando nació mi hijo, era mi primogénito. Mi esposa tiene los codos muy afilados y no me dejó acercarme al niño. Las mujeres se interesan en los niños de una forma diferente. Quiero decir, yo amo a mis hijos y trato de ser un buen padre, pero las mujeres tienen esta relación especial con los niños, que no es un gran misterio, porque los han llevado con ellas durante 9 meses. Así que a las mujeres les gustan mucho los niños, y dedicar tiempo a eso tiene un costo de oportunidad. Y lo hacen a costa de no ser tan buenos violonchelistas o velocistas o en el mercado. Quería preguntarte sobre eso. ¿Cuánto tiempo llevas casado? 54 años. No, perdón, 53 años. ¿Te sorprendería que un filósofo moralista que se divorcia de la madre de sus hijos y se casa con una mujer joven y rica resultara ser un traidor? Bueno, mira, no culparé a quienes se divorcian. Podrían divorciarse por muchas razones. Quizá la mujer engañó a su marido o fue maliciosa. No lo sé. No voy a culpar a cada hombre que se divorcia de su esposa de mediana edad y empieza con una mujer más joven. A veces pasa por razones justificadas. A veces ocurre por malas razones, pero todo eso debería ser legal. Y el libertarismo no es una teoría sobre lo que es bueno y malo, o virtuoso y no virtuoso. Estamos a favor de la legalización de la pornografía, la prostitución y las drogas, y eso no significa que apoyemos hacer todas esas cosas solo a favor de que sea legal. Así que no voy a decir que el libertario estaría en contra de casarse con una mujer más joven. Y mira, a veces la mujer se divorcia del esposo y se casa con un hombre más joven. Y tampoco voy a decir que eso esté mal. Ciertamente como libertario, solo puedo decir, debería ser legal
Y mi respuesta es sí. Debería ser legal. Cualquier cosa entre adultos que consienten. Se ha dicho que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. ¿Usted cree, por un lado, cree que es cierto? ¿Cree que quizás en el futuro, en un mundo sin Estado, podríamos relajarnos un poco y confiar en el sistema de incentivos? Más o menos 1 de cada 100 personas es un criminal. No estoy seguro de si esa es la proporción exacta, pero espero que hayan pocos criminales. Y creo que deberías asegurarte de cerrar bien tu puerta y ese tipo de cosas. Sin Estado tendríamos una menor criminalidad. Nuevamente creo que la criminalidad es consecuencia del gobierno. Cuando las drogas están prohibidas, surgen las pandillas de narcotraficantes. En México hay cárteles de la droga. En Estados Unidos lo que algunos quieren hacer es legalizar todas estas drogas, y eso acabaría con los cárteles de la droga. Mira, en determinado momento el alcohol estaba prohibido. Tuvimos la prohibición del alcohol, y luego teníamos pandillas disparándose entre sí por el territorio del alcohol. Ahora si quieres alcohol, vas al Costco o a Walmart o a alguna tienda y ya no hay pandillas. Así que gran parte de la criminalidad es causada por el gobierno en primer lugar. Ahora bien, parte de la criminalidad se debe a que algunas personas son muy desagradables y debemos mantener una vigilancia permanente respecto a ellos y cuidarnos. Pero ya sabes, permíteme argumentar en favor del estatismo. Perdón, dije a favor del estatismo. Ya me estoy volviendo un poco senil. Quise decir, permítanme argumentar a favor del anarquismo. El argumento a favor del estatismo es que usted y yo podríamos tener una riña y necesitamos que el Estado se asegure de que nos comportamos. Pero Canadá y Burundi están en un estado de anarquía entre sí. Argentina y Bolivia están en un estado de anarquía entre sí. Así que si realmente estás en contra de la anarquía, tendrías que estar a favor de un gobierno mundial, porque Canadá y Cuba están en un estado de anarquía entre sí. Tal vez Canadá y Cuba comiencen a pelear, por lo que se necesita un gobierno mundial, algo como la ONU pero más poderoso. Pero a la mayoría no le gusta esa idea. Mira, yo soy judío, Dios no permita un gobierno mundial, porque al menos ahora, si no nos quieren en Alemania, vamos a Francia. ¿Tampoco en Francia? Nos vamos a Polonia, nos vamos a Israel. Siempre hay algún lugar a donde ir. Pero si hubiera un gobierno mundial, no habría ningún lugar al que pudiéramos ir. Así que un gobierno mundial sería casi lo peor que podría pasar, y sin embargo es una consecuencia lógica del argumento en contra de la anarquía. Así que si realmente estás en contra de la anarquía, tienes que estar a favor del gobierno mundial, y dado que el gobierno mundial es muy problemático, mucha gente es realmente anarquista, aunque no lo sepan. ¿Qué opinión tienes sobre Thomas Szasz? Perdón, no puedo oírte. ¿Qué piensas sobre Thomas Szasz? Oh, también conocí a Thomas Szasz. Sabes, debo tener unos 15 artículos criticando a Murray Rothbard. El hecho de que lo ame y que haya sido mi mentor no significa que tenga que estar de acuerdo en todo. Thomas Szasz es una persona magnífica. Su aporte en los Estados Unidos fue fundamental. Usaban la enfermedad mental como una forma de encarcelar a la gente. Estoy de acuerdo con él en eso, pero no estoy de acuerdo con que no existan las enfermedades mentales. Creo que las enfermedades mentales existen, y hay ciertas personas a las que estaría justificado encerrarlas por su propio bien, porque se harán daño a sí mismas o harán daño a otras personas. La enfermedad mental existe, y creo que parte de la razón por la que hay gente en estado de indigencia en Estados Unidos es porque algunas de esas personas son realmente enfermas mentales, y estarían mucho mejor en un hospital para enfermedades mentales. Así que admiro mucho a Thomas Szasz, pero solo estoy de acuerdo con él en un 90%. Su argumento es que la enfermedad mental no existe porque no es lógica. Si tienes una enfermedad es del cuerpo, no de la mente. Así que ese es su argumento. No que no haya gente loca, o lo que llamamos gente loca. Bueno, creo que él dice que la enfermedad solo es física. Sí, exactamente. Pero creo que estas personas físicamente están bien. Mentalmente hay algo que no está bien. Ese sería mi punto de vista. Sí. Pero su argumento es que no se debe llamar a eso enfermedad mental. Sería algo separado de la medicina. Agradezco lo que estás diciendo y coincido en que tu valoración es correcta. Solo digo que no estoy de acuerdo. ¿Por qué él insistió en eso? Porque vio los peligros de verlo de esa forma. Porque se puede abusar de eso si se medicaliza y se puede terminar como los soviéticos, donde si no estás de acuerdo con el comunismo, bueno, entonces tienes una enfermedad mental, deberías estar en prisión. Y es por eso que él es un héroe. Pero solo porque se pueda abusar de algo, no significa que ese algo esté mal. Pero él señaló que se ha abusado de eso, y él es magnífico. Es un héroe porque señaló que se ha abusado muchísimo de ello. Moral sin religión. Yo tengo la sensación de que por racional que sea un sistema, digamos, que defiende un sistema de moral,
sin religión, le falta quizás ese relato inspirador propio de la religión. O sea, es difícil conseguir, por ejemplo, la elevación moral y el sacrificio de un mártir sin una profunda creencia religiosa. ¿Usted cree que esto es así o podemos tener eventualmente un sistema de moral sin religión con amplia adherencia y que se sostenga en el tiempo? Yo soy ateo, soy un ateo devoto y creo que los ateos pueden tener un sentido de la moralidad y creo que pueden ser mártires. En este caso de los marcianos, yo habría sido un mártir porque habría matado a este tipo y habría aceptado que deberían ejecutarme. Dios no permita que eso suceda, pero creo que eso es lo que yo haría. Me gustaría salvar a mi esposa y a mis hijos y a toda la humanidad. Así que no creo que el martirio sea algo exclusivo de las personas religiosas. Creo que los ateos pueden ser mártires, aunque las personas religiosas ciertamente pueden ser mártires. Para volver al tema, mucha de esa gente de Hamas es muy religiosa y son mártires. Tienen, ¿cómo se llaman? Suicidios homicidas. Bombardean a la gente y se inmolan a sí mismos. Eso es martirio basado en la religión. Creo que eso es algo malo, pero sin duda son mártires. ¿Realmente creen en su religión? Y hay ateos israelíes que están saliendo y tratando de detenerlos y sacrificando sus vidas por lo que creen. Así que no creo que ninguno de los dos grupos tenga el monopolio sobre el martirio. Con respecto a la tecnología y el impacto en nuestras vidas. En un extremo tenemos a los primitivistas, en el otro extremo a los tecnoutopistas, y en el medio hay un amplio abanico. ¿En dónde se ubicaría usted? Primitivistas como los ecologistas de izquierda que no quieren ninguna maquinaria. Sí, como los luditas, y por otro lado los tecnoutopistas, que piensan que a través de alguna tecnología todos los problemas pueden ser resueltos. ¿En qué parte del espectro te ubicarías tú? Bueno, me llaman Walter el moderado Block. Realmente no soy moderado en muchas cuestiones, pero aquí sería moderado. No creo que la tecnología lo cure todo. Ojalá lo hiciera, eso sería agradable. Creo que más libertad lo hará en la medida de lo posible. Pero tampoco soy un ludita. Dios no lo permita. Ellos quieren destruir todas las máquinas con el argumento de que una máquina nos empobrecerá o creará desempleo. Eso es simplemente una falacia económica básica. Así que si tuviera que elegir, elegiría el otro camino. Pero no tengo que elegir, puedo ser moderado. Podría decir que ambos lados están equivocados, pero supongo que estoy más cerca de las personas que creen en el avance tecnológico. Pero ciertamente no voy hasta el final con ellos. Con suerte ese avance mejorará las cosas. Quiero decir, incluso ahí tienes ventajas y desventajas. La bomba atómica es avance tecnológico. La bomba atómica no es exactamente algo que vaya a promover la prosperidad, la libertad y el bienestar. Así que todo eso es negativo. Pero en balance, quiero decir, acabo de ir a un dentista la semana pasada. Hace 100 años no había dentistas. Si tenías una caries, perdías tu diente. La gente no tenía dientes. Ahora ya sabes, tenemos dentistas. Algún día, con suerte, curaremos el cáncer. Hemos curado la polio. Así que estoy más a favor del avance tecnológico que de ser un ludita, pero no soy un extremista del lado de la alta tecnología. ¿Qué piensa de la separación de moneda y Estado como un objetivo para ganar espacios de libertad? Absolutamente. La separación de la Iglesia y el Estado, la separación del dinero y el Estado, la separación de la educación y el Estado, la separación de las autopistas y el Estado. Uno de mis libros es ¿Deberíamos privatizar las autopistas? La separación de todo del Estado y ciertamente la separación del dinero y el Estado. Es decir, solíamos tener el patrón oro y ahora tenemos, ¿cómo se llama eso? ¿Dinero electrónico? Bitcoin. Bitcoin. Estas son formas en las que podemos interactuar sin el Estado. ¿Tienes algún desacuerdo con la teoría monetaria de Ludwig von Mises? No, soy un gran admirador de Mises, ciertamente en teoría monetaria y en mucho más. No estoy de acuerdo con Mises en cómo es el monopolio y las leyes antitrust. Mises pensaba que era posible tener monopolios en el mercado, mientras que Murray Rothbard en su libro Hombre, Economía y Estado, creo que es el capítulo 10, no estoy seguro, criticó a Mises y dijo que sería lógicamente imposible que haya un monopolio en el sistema de libre empresa. Puede haber vendedores únicos, pero no podría haber monopolio porque definimos al monopolio como que si compites vas a la cárcel. Y bueno, eso no es un mecanismo de mercado. Por lo tanto, estaría en desacuerdo con Mises justo en ese asunto. Además, él no era un anarquista, estaríamos en desacuerdo en eso. Pero prácticamente soy misesiano y rothbardiano. Última pregunta, salvo que alguien quiera hacer una pregunta más. ¿Usted ha visto crecer el movimiento libertario desde sus orígenes? ¿Tiene algún mensaje para la gente joven que nos escucha? O sea, para estos chicos que cuando nacieron la palabra libertarismo ya era conocida. Agradezco a Dios que se unen a nosotros.
Es decir, necesitamos más reclutas. Como dije, el Partido Libertario obtiene 1 o 2% de los votos. Hay quizás un 20% de libertarios, si lo defines de manera amplia, como una gran carpa. Cuantos más mejor, salten, el agua está agradable. El libertarismo es el alfa y omega de la virtud. La derecha se la lleva bien de alguna manera con la libre empresa, pero es horrible para con las libertades personales. La izquierda está vagamente bien con las libertades personales, legalizando no solo la marihuana, sino también la cocaína. Pero los libertarios están bien con ambas cosas. Por eso ambos critican al libertarismo, porque dicen que somos incoherentes. Porque si fuéramos coherentes, tendríamos que elegir entre libertad económica y libertad personal. Creen que no puedes estar a favor de ambos. Bueno, los libertarios son raros, dicen. Nosotros estamos a favor de ambas cosas. Y yo no veo nada raro en eso. Es la única posición lógica. Así que a los jóvenes les digo, sean bienvenidos. Necesitamos tu ayuda. Si vamos a tener un mundo bueno, justo, equitativo y próspero, necesitamos libertad. Y ustedes los jóvenes van a llevar esa bandera. Hayek dijo una vez que cada generación está destinada a luchar las mismas batallas. Y creo que eso es cierto. La próxima generación tendrá que luchar las mismas batallas que nosotros. Yo tengo ya 83 años, ustedes parecen como si pudieran ser mis hijos de 40 años o de 30. Y ahora hay niños de 15 años, sus propios hijos, y también necesitamos que se conviertan en libertarios. Así que estamos bendecidos de tenerlos. Quería hacerle 2 preguntas antes de que termináramos. La primera es si estás de acuerdo en que un judío que observa los 10 mandamientos y el no robarás, y un cristiano que sigue el haz a los demás como quieras que te hagan a ti, pueden con honestidad intelectual negar que los impuestos son un robo. Pienso que los impuestos son un robo, pero en cuanto a trata a los demás como te gustaría que te traten, la regla de oro tiene un problema. Si soy un masoquista y me agrada que las personas me golpeen, ¿significa que puedo hacer a otros lo que es aceptable para mí? ¿Y si quiero que me golpees? ¿Significa que puedo golpearte? No. Así que no soy un gran fan de la regla de oro, porque si soy masoquista eso la arruina. Sobre los 10 mandamientos, la mayoría son muy buenos, pero eso de no codiciar, codicia todo lo que quieras. Solo mantén tus manos alejadas. Right. Puedes codiciar el dinero, también puedes codiciar a las mujeres hermosas. Solo no abuses de ellas, y no robes dinero a nadie, ni mates a otras personas. Así que estoy en contra de lo de codiciar, o más bien, en contra de la prohibición de codiciar. No es que esté a favor de codiciar, pero creo que codiciar debería ser legal. Así que esa sería mi respuesta a esa pregunta. Ya que estamos llegando al final, ¿puedo contarte mi chiste con el español? Hágalo, por favor. Ok. Por favor, cuéntenos. En Colombia, para obtener el doctorado, necesitabas 2 idiomas. Y soy muy malo con los idiomas, pero te permitían sustituir matemáticas por un idioma. Así que tomé el examen de matemáticas y aprobé. Yo tuve 4 años de español en secundaria y 3 en la universidad, y no aprendí nada. Los he escuchado a ustedes 2 hablar en español, y tal vez cada 10ª palabra la recuerdo. Tal vez una de cada 100 palabras. Pero en el examen de español te dan todo el tiempo que quieras. Te permiten traer un diccionario de español e inglés y traduces del español al inglés. Y aprobé. Hice el examen con 2 mexicanos. Ambos fallaron porque no pudieron formular una buena oración en inglés para salvarse. Así que hice una broma sobre tener mejor español que el de estos 2 chicos que venían de México. Lo hiciste, lo lograste. Voy a hablar en castellano para todos nuestros oyentes. Ha sido usted muy generoso. Estoy inmensamente agradecido por su participación en este programa. Creo que ahora sí me puedo morir tranquilo. He entrevistado al profesor Walter Block. Eres muy amable. Disfruté mucho haber participado. Agradezco a Dios por ustedes que hacen la obra del Señor, por así decirlo, y promueven la libertad. Me siento honrado de considerarme su amigo. Thank you for your generosity to participate here in our podcast. Thanks so much.